Una de las claves del éxito de One Piece es el detallismo extremo de su autor al momento de crear tanto su mundo como a sus personajes, algo que incluso ha logrado trasladar a sus fans, quienes le han llenado el buzón de preguntas con el fin de aclarar cualquier duda que se le ocurriese. ¿Por qué Sanji tiene la ceja rizada? ¿Cuántos ayudantes tenía Oda al principio de su carrera como mangaka? ¿Cómo hace Baggy para volar con los poderes de su fruta? Todas estas fueron interrogantes que en su momento el fandom le hizo a Oda, y que nuestro mangaka con cabeza de pescado responde en una sección específica de los tomos de su manga, ya saben, los libritos en donde pueden leer y coleccionar la historia en físico. A esta sección se le conoce como SBS, la cual, además de compartir datos random de los personajes, también contienen curiosidades bastante interesantes que, como fans de One Piece, deberían saber. Pero no le demos más vueltas a esto. Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad les resumiré el SBS número 7 del manga de One Piece. Así que empecemos. ¿Por qué la ceja de Sanji se curva al final? En esta oportunidad Oda se nos pone en modo astronauta, respondiendo con que todo el mundo vive en círculos, tanto el sol como la luna y la tierra giran, y que Sanji canaliza dicha energía circular, reflejándose esto en su ceja. Claramente en la actualidad todos sabemos que Sanji tiene unos genes detrás que le dan mucha más forma a toda esta retahíla de ambigüedades, puesto que Judge, su padre biológico, experimentó con el factor de linaje en los cuerpos de Sanji y los de sus hermanos. Este factor de linaje está involucrado con el estudio de las Akuma no Mi, y el patrón de espiral que estas tienen se reflejan en la ceja de nuestro cocinero. Como dije, esto lo sabemos todos, pero es bueno tener en cuenta que ya había algo detrás del personaje desde los tomos respectivos a su adición en la tripulación, ya que recordemos que este SBS corresponde al tomo en donde Sanji y Luffy se enfrentan a los piratas de Don Krieg. En pocas palabras, el power-up que Sanji recibió en Wano no fue sacado del Anastasio, está ligeramente planeado como mínimo desde el East Blue. ¿Cuál es la edad de Sanji? Fue aquí cuando Oda nos confirmó que Sanji tenía la misma edad que Zoro, o sea 19 años antes del salto temporal. Esto sería el principio de la rivalidad entre ambos, tanto dentro como fuera de la obra, puesto que desde siempre se nos han vendido como personajes semejantes hasta cierto punto. A día de hoy todos sabemos que son novios. A día de hoy todos sabemos que ambos son las alas del futuro rey de los piratas, en parte porque comparten características como ser los tripulantes más fuertes del Sunny, por ejemplo, o mismamente su edad. Dime, ¿tú de qué equipo eres? ¿Zorotetista o Sanji culista? ¿Cuántos asistentes tienes? En aquel entonces Oda respondió que tenía 4 ayudantes. Según él, estos le ayudaban con los fondos y esas cosas. Supongo que con esas cosas se estará refiriendo a completar los dibujos de los paneles. Todos ellos se quedaban en su casa durante 3 días y 2 noches a la semana, básicamente 60 horas. A día de hoy sabemos que Oda, además de tener el equipo de ayudantes en cuestión, también cuenta con algún que otro editor que en teoría debería corregir errores que este puede estar cometiendo a nivel narrativo. ¿Verdad que sí, Hiyori? ¿Verdad que debería corregirlo? Pero bueno, sigamos con el siguiente punto. ¿Cuánto tardaría el Capitán Kuro en recorrer 100 metros? Aquí Oda nos comenta que el Capitán Kuro, ya saben, el villano del arco de Usopp, es capaz de recorrer 100 metros en aproximadamente 4 segundos. Esto claramente empleando la técnica esa en la que entraba en modo sexo precoz y se volvía más rápido que Speedy González. Me pregunto si estando en esa condición sería más rápido que Brook, Sanji o Luffy en la segunda marcha, puesto que posteriormente en otro SBS se nos comentó que los tres tenían una velocidad semejante. ¿Tú qué crees? ¿Don Armando es tan veloz como los Rapiwaras? Los nombres de patty y carne vienen de spaghetti, calzone. Para el que no se acuerde de ellos, son un par de cocineros del Baratie, o sea, el barco del papá de Sanji. A pesar de que los nombres no provengan de las comidas que el fan mencionó en su pregunta, sí que tienen que ver con las comidas en general. Y es que el de patty proviene de la palabra pâtissier, creo que se pronuncia así, pâtissier, bueno, en fin, término que se emplea en Francia para referirse a un establecimiento especializado en los postres. Por otro lado, carne proviene de carne. Sí, por muy ridículo que parezca es eso, y claro, aquí hay que entender que a nosotros nos puede parecer algo bastante pendejo, pero supongo que en Japón la palabra podría considerarse exótica. ¿Se imaginan a alguien en la vida real llamado Carne? Si decide usar el apellido de su pareja y esta se apellida Primera o Maduro, sería bastante particular. Si Luffy llega a 7200 Funky Gomu Gomus, ¿quiere decir que Sanji llega a 8500 Funky Ero Eros?
Ok, sé que esto puede sonar muy extraño, pero lo de los 7200 Gomu Gomus proviene de las preguntas que le hicieron a Oda en los SBS anteriores, que de hecho te dejaré los videos respectivos por aquí arribita y en los comentarios. En estos SBS se mencionó la distancia máxima a la que Luffy podría estirarse. Al parecer el Fanki es una medida que se puede emplear en otras cosas como la cantidad de perversión que hay en Sanji, supongo, puesto que el Ero significa pervertido en japonés. Ahora bien, Oda responde diciendo que la perversión del cocinero no se mide en medidas de Fanki, sino en medidas de Merchen, que básicamente es otra unidad de medida que el cabeza pescado se sacó del analgésico. Pero en fin, Sanji llega a 930 Merchen Eroeros. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Podrías hacer los tomos de One Piece un poco más baratos? Como 100 yenes, por ejemplo. Aquí entramos en terreno de números, pero antes de meterle el pecho a esto, debo decir que el tipo que hizo esta pregunta es un tacaño de proporciones bíblicas, pero ya verán la razón. En aquel entonces un tomo de One Piece costaba 410 yenes, que serían poco menos de $3, puesto que en ese entonces 140 yenes equivalían a 1 euro. Pero en fin, no nos compliquemos con esto. Según el propio Oda, cuando él estudiaba, tanto los tomos como la propia Shonen Jump eran más baratos, al igual que ahora, puesto que el precio que tenían los mismos cuando le preguntaron esto y el que tiene ahora no tiene nada que ver, puesto que los tomos de One Piece cuestan mucho más de $3, $15 para ser exactos en mi país, o sea, más de 5 veces el precio de lo que costaba antes en Japón. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta que no es lo mismo comprar un producto japonés en Japón que comprarlo en otro lugar del mundo, pero en fin, que los precios de los tomos se han hecho más caros con el tiempo. Espero que el sujeto que preguntó haya comprado su colección de tomos en ese momento, puesto que si le tocara comprarlos ahora quizás le dé, no sé, una indigestión en la billetera. Pero bueno, continuemos con la siguiente pregunta. ¿Qué criterio usas para escoger los dibujos de la galería de los piratas de Usopp? Cabe aclarar que la Galería de los Piratas de Usopp es una sección de los SBS en la que se publicaban fanarts que le mandaban a Oda. Esta en su momento fue sugerida por los propios fans en los primeros SBS. Pero volviendo al tema, el criterio que tenía para escoger los dibujos incluía la técnica que el artista empleó, lo divertido que fuera, el sentido que tuviera y como factor más valioso el espíritu presente en el mismo. No sé si se refería a que los embrujaban o qué sé yo. Me pregunto qué diría Oda si le dieran agua de calzón. Supongo que eso también tiene espíritu. ¿Buggy podría llegar flotando a la Grand Line con sus poderes? Aquí Oda nos deja un detalle interesante de la fruta de Buggy, y es que la misma tiene una distancia límite en su habilidad. Este puede flotar solo si al dividirse tiene una parte de su cuerpo tocando el suelo y dicha parte se encuentra a un máximo de 200 barabara de distancia. A saber cuánto es un barabara. Supongo que sería la distancia que hay entre las bolas de un anciano promedio y el piso. No mames, qué asco. En fin, el punto es que Buggy no puede flotar si está dividido y parte de su cuerpo está a una distancia superior a la establecida. Eso explica que haya tenido que irse en barquito de la isla de Gaimon en lugar de irse volando, ya que sus extremidades estaban muy lejos de donde se encontraban. Pero bueno, de ahora en adelante comenzarán las preguntas que guardé para que las respondiera el propio Oda, así que... Señor Funky Gomu Gomu, ¿puede venir un momento? ¿Le gustó a Shanks? ¿Y yo qué demonios sé? Maldición, ¿por qué me llaman para este tipo de cosas? He ideado una buena técnica. Primero Luffy estira su brazo, Zoro se lo corta y el brazo sale disparado. Lo malo es que solo puede hacerse 2 veces. Oye. Más despacio, cerebrito. Cuando estás dibujando a los personajes de One Piece haciendo expresiones exageradas, ¿tú también las haces? Oh, sí que las hago. Hago muchas caras cuando dibujo. Cuando dibujé la doble página de la separación de los piratas de Usopp, mi cara estaba muy cansada. Lloré tanto cuando dibujé eso que mi cara acabó toda húmeda. Y bueno gente, hasta aquí llegan las preguntas interesantes que le hicieron a Oda en este SBS. Debo aclarar que estas no son todas las que respondió, pero sinceramente habían algunas que no valían la pena ni comentarlas. Ahora bien, también debo comentar que en varias oportunidades me tomé la libertad de modificar un poco los chistes con los que Oda respondió para que no sonaran tan extraños. Dicho esto, por aquí te dejaré los videos anteriores en donde resumí los SBS 4, 5 y 6. Recuerda seguirme en mis redes sociales, así como también dejarme un buen like y una suscripción para que no te pierdas más videos como este. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos
en el siguiente video.